Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Hoy tendremos una reflexión, la última reflexión bíblica que está enfocada, en esta serie de mensajes que hemos llamado Paso a Paso. Hoy veremos el paso número 4 de esta serie de mensajes, ¿no? Paso a paso regresamos a reunirnos, a congregarnos. Si recuerdan las semanas anteriores, en las tres anteriores reflexiones, vimos el paso número 1, vimos las actitudes que debíamos tener hacia Dios. En el paso número 2, vimos cuáles eran las actitudes que debíamos tener hacia mi propia persona, hacia mí mismo. Paso 3, la semana pasada, vimos las actitudes que nosotros debiésemos tener hacia los hermanos. Hemos dicho que debemos volver mucho más motivados, mejor espiritualmente, a congregarnos, a reunirnos cuando podamos hacerlo. Y esta semana observaremos el cuarto paso de este protocolo de actitudes, si lo podemos llamar así, ¿no? de conducta, de una manera sincera, de una manera bíblica y sincera, de algunos consejos, ¿no es cierto?, de cómo podemos manejar el regreso a nuestra casa, aquí a este edificio, esta casa de oración, de manera segura, pero espiritualmente sana, espiritualmente segura, un paso a paso espiritual, si podemos decirle de alguna manera. Así que este cuarto paso se llama actitudes hacia nuestro servicio a la iglesia. Y veamos qué actitudes debemos tener, qué actitudes debemos poseer para servir a la iglesia, cuáles son las actitudes que debemos tener para poder trabajar en la obra del Señor, para poder servir, para poder obrar en el servicio, para la mayordomía de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son aquellas actitudes hacia nuestro servicio a la iglesia? Y lo primero que debemos saber, la primera actitud que debes tener es tener una actitud de iniciativa. Y vamos a ir al tiro al texto bíblico, al libro de Isaías 45:2. Vamos a ir a buscar el libro de Isaías 45:2. Y vamos a mirar esta primera actitud, esta actitud de tener una actitud de iniciativa. Y el 45 dice así: marcharé al frente de ti y allanaré las montañas, haré pedazos las puertas de bronce y cortaré los cerrojos de hierro. Te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos. La primera actitud, entonces, es tener iniciativa. Debes tomar la iniciativa con entusiasmo, con alegría. Dios quiere que te atrevas a emprender cosas grandes en su reino, en su iglesia. Él promete su respaldo, su apoyo. Lo vemos en este texto de Isaías 2. Otra versión dice: yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce, cerrojos de hierro, haré pedazos. El capítulo 45 de Isaías habla de bendiciones, ¿no es cierto?, de Dios que le da de antemano al rey Ciro, rey de Persa. Si ustedes recuerdan, Ciro no es un judío, Ciro no es del pueblo de Dios, pero a pesar de eso, ¿no es cierto?, Dios lo bendice. Así que imagínate lo que haría contigo, con nosotros, si nosotros tomáramos la iniciativa. Si Dios marchó, Dios estuvo al frente del rey Ciro, ¿cómo no va a estar al frente de nosotros? No tengamos miedo a tomar iniciativa, ¿no? La iniciativa es una acción que se adelanta a la petición. No debemos esperar que nos pidan hacer cosas, debemos tomar la iniciativa. Es una acción que está anterior a la petición. Dios está buscando entonces, hermanos, voluntarios para servirles con iniciativa. Ahora entonces es el tiempo preciso y correcto para volver a tomar la iniciativa en el servicio o trabajo en la iglesia. Y esta es la actitud, ¿no? Tener esa actitud de iniciativa. La iglesia es de Dios, eso lo sabemos. La iglesia es de Cristo, eso lo sabemos. Pero de la misma manera, porque Dios así lo quiere, la iglesia es tuya, la iglesia es nuestra. Y debemos tomar la iniciativa. Así que el ánimo
en esta primera actitud que nosotros debemos tener hacia nuestro servicio a la iglesia es: toma la iniciativa, atrévete, atrévete. Miremos ahora esta segunda actitud que podemos mirar, que podemos observar, y es que debes tener una actitud de ánimo a trabajar, junto con la iniciativa, porque uno puede tener iniciativa para muchas cosas, pero en el contexto de lo que estamos hablando, de volver a servir a la iglesia, ¿cuáles son las actitudes que yo tengo que tener una vez que regresemos a la iglesia, en el trabajo del reino de Dios? ¿Verdad? Debo tener iniciativa, tomar la iniciativa, ver qué hacer. Pero la segunda es que debes tener una actitud de ánimo de trabajo, ¿verdad? Vamos a ir al texto. También nos encontramos en el Antiguo Testamento, en Nehemías, y es muy interesante todo el libro de Nehemías, pero vamos a mirar en el capítulo 4 de Nehemías. Vamos a mirarlo, ¿no? Y lo que vemos en el capítulo 4, un poco como contexto de Nehemías, es que Nehemías se encuentra sabemos que Nehemías va hacia Jerusalén a construir los muros de la ciudad, y él se encuentra con mucha oposición, con muchos obstáculos para la reconstrucción del pueblo. Y luego de estar orando y estar mirando, ¿no es cierto? Y estar aguantando básicamente la presión de sus oponentes, ¿no es cierto? De sus enemigos, el verso 6 del capítulo 4 de Nehemías dice lo siguiente: continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Esta actitud la debemos hacer con energía, con coraje, con valentía, ¿no? El capítulo 4 de Nehemías, como decíamos recién, nos narra lo difícil que se estaba haciendo trabajar en la reconstrucción del muro en Jerusalén. Nehemías y el pueblo encontraron mucha resistencia de parte de sus opositores, y a pesar de ellos, ¿verdad?, oraron a Dios pidiendo el ánimo y la protección. Y aquí el verso 6 que lo acabamos de leer, ¿no?, nos declara lo siguiente: dice que continuaron trabajando, reconstruyendo la muralla, que estaba ya levantada pero hasta la mitad, o sea, no estaba terminado el trabajo. Pero dice que la gente, a pesar de la oposición, a pesar de las dificultades, la gente trabajaba con entusiasmo. Pablo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también es constante, que él nos está animando. En Efesios, ¿verdad?, nos dice que hagamos todo de buena gana, como si estuviéramos sirviendo al Señor. Y así tenemos que volver a la iglesia, sirviendo al Señor, a trabajar en su iglesia y nuestra iglesia, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Así que, hermanos y hermanas, es necesario que ahora todos tomemos las palas y nos pongamos a trabajar con ánimo en las cosas de Dios, en las cosas de su iglesia. Hay mucho por hacer, hermano, en esta comunidad, en esta iglesia, y nos necesitamos para llevar a cabo esta tarea. Así que estemos firmes, seamos constantes, ¿verdad? Que nuestro trabajo a Dios abunde, porque sabemos que el trabajo en el Señor no es en vano. Así que, hermanos, manos a la obra, a trabajar en lo que nos toca hacer en este tiempo de la historia de nuestra iglesia, cuando podamos venir. La tercera actitud que tenemos, que miramos en este cuarto paso de las actitudes que yo debo tener para servir a la iglesia. ¿Cuáles son las actitudes que yo debo tener para trabajar en la iglesia, trabajar en el reino de Dios, para servir, ¿no es cierto? Hemos nombrado algunas y de muchas que hay, ¿no? Pero la tercera es que debes tener una actitud de disposición a servir. Debes tener una actitud de disposición. Es decir, debes tener, dijimos en un principio, que había que tener la iniciativa, que había que tener el ánimo de trabajar, y esta tercera, debes tener una actitud de disposición a servir. Debemos estar dispuestos a servir. A veces no tenemos esa disposición, pero el Señor nos anima a estar dispuestos a servir. Así que eso necesitamos, ¿no? Debemos servir, debemos estar dispuestos a ayudar, debemos estar dispuestos a ocuparnos, a estar ocupados en las cosas del Señor. Y vamos a ir a mirar el texto del Evangelio de Lucas, ¿no? Porque nos entrega una información que, de hecho, hasta el día de hoy es muy importante y muy relevante, porque aún sucede
lo que vamos a leer entre nosotros los cristianos. Así que vamos a ir a abrir el texto en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, de Lucas 22, y el verso 24 al 27, ¿no? Sabemos que como contexto que el Señor está en la cena del Señor, en el capítulo 22, y en medio de esa cena, ¿no es cierto?, hay este diálogo, esta conversación entre él y los discípulos, ¿no? Y el 24 dice, tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Mira el momento que están los discípulos, la cena del Señor, ¿verdad? Si ustedes fijan en Lucas, el 20 nos está diciendo de la copa la bendición, de la cena misma. El Señor está instaurando la cena del Señor. El 23 dice que los discípulos, después de participar de la cena, comenzaron a hacerse preguntas unos a otros, ¿verdad? Y el 24, mira lo que dice. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. 25 dice, Jesús les dijo, los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. No lo es el que está sentado en la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. El Señor aquí, ¿no es cierto?, nos da una gran enseñanza. Y cuando recién decíamos que para el día de hoy esto nos sirve mucho, porque el verso 24 tuvieron además un altercado sobre cuál sería el más importante. Hasta el día de hoy, en las iglesias, en las comunidades, nosotros también hemos pasado por eso, ¿no? A veces nos enfrascamos entre nosotros, como aquí se enfrascaron entre ellos los apóstoles, ¿no? Por quién quería ser el más importante. A veces le damos importancia a cosas secundarias y no servimos al Señor, no teníamos una disposición a servir de corazón humilde, ¿no? Y Jesús, ante esto Jesús, ¿no es cierto?, contrapone. Y esto es interesante, contrapone la importancia por la humildad. Es decir, que la humildad tiene mayor relevancia que la importancia. Entonces, por eso debemos tener esta actitud de disposición a servir. Jesús sustituyó el poder del amor, ¿verdad? Sustituyó el poder del amor en lugar del amor por el poder, que al parecer se veía un poco en los discípulos, ¿no? Ese poder no genera dominación, no genera alineación ni exclusión, sino que genera igualdad, justicia, ¿no es cierto?, tranquilidad, paz. Y Jesús es el modelo de ese poder, el poder del amor, ¿verdad?, por sobre todo, ¿no? Y tenemos que tener esa disposición a servir. Así que, hermanos, en la obra del Señor hay muchos espacios y oportunidades para servir. Aquí, en nuestra comunidad, hay mucho que hacer, muchos ministerios que desarrollar, muchas tareas que hacer para servir en la obra del Señor. Y debemos tener disposición. Jesucristo en estos pasajes, ¿no es cierto?, enseñó a sus discípulos que la grandeza está en el servicio, en el trabajo a la obra, ¿no?, desinteresado y humilde, sin importar quién lo hace, cómo lo hacemos, si es importante o cuál es más importante o cuál no. Así que ahora que paso a paso, hermanos, regresamos, disponte a servir. Busca las oportunidades, pregunta, sirve, como nos enseña el Señor Jesucristo. La última consejo, la última actitud que podemos mirar en estas actitudes que necesitamos para regresar aquí a la iglesia y poder servir, poder trabajar en la iglesia, en este cuarto paso, es que debes tener una actitud de persistencia, de perseverancia. Santiago, vamos a ir a mirar el libro de Santiago. Santiago, en el capítulo 1 del libro de Santiago, el verso 12 dice: dichoso el que resiste la tentación, porque al ser aprobado recibirá corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman, ¿no?
Dichoso, dice, al que resiste, al que persiste, al que tiene persistencia, al que persevera, ¿no? Porque dice que recibirá, ¿no? Bienaventurado el hombre que persevera, dice otra versión, porque una vez que ha sido probado recibirá la corona. La perseverancia, hermano, es una cualidad que escasea en nuestros tiempos. Hoy día todo es fácil, hoy día todo es rápido, tenemos poca persistencia, perseveramos poco en las cosas, es casi todo instantáneo, casi todo desechable. Y a veces eso nos afecta, nos influye en nuestra vida cristiana. Muchas personas creen que el triunfo tiene que ver más con estar en el lugar debido, en el momento apropiado, más que perseverar o persistir en algo, ¿no? Perseverar significa mantenerse firme o constante en la realización o continuación de una cosa. Debemos persistir, debemos perseverar. Implica perseverar, persistir, implica proseguir con decisión ante la adversidad, si la tenemos, ser tenaz, ser valiente, no darse por vencido, ¿no? La Biblia pone de relieve la importancia de la perseverancia. Y ejemplos hay muchos, ¿no? En Mateo, en Lucas, en Romanos, hay muchos ejemplos, ¿no? La Biblia nos dice, sigan pues buscando, por ejemplo, Jesús nos dice, sigan buscando el reino de Dios, primero el reino de Dios, ¿no? Sigan tocando y se les abrirán las puertas, nos dice. Perseveren en la oración, nos dice Pablo. Adhiérense o perseveren firmemente en el trabajo, en el servicio. Ámense con persistencia, con perseverancia. La Biblia nos dice en todo momento que debemos perseverar en nuestra vida cristiana y obviamente que en el servicio y en el trabajo a la iglesia. Así que un aspecto importante de la perseverancia es hacer frente a todos los reveses que inevitablemente, hermanos, vamos a sufrir. En el camino vamos a tener reveses, vamos a tener dificultades, vamos a tener a lo mejor desacuerdos, pero debes tener una actitud de persistencia, de perseverar, de cumplir la meta que nos hemos propuesto, que el Señor nos ha puesto, de cumplir su trabajo, ¿no? El Proverbio 24:16 dice, puede que el justo caiga hasta 7 veces, pero ciertamente se levantará. Podemos caernos muchas veces, hermano, pero la persistencia, la perseverancia, el Espíritu Santo que está en nosotros, en medio de nosotros, nos va a ayudar a levantarnos. Pero nos va a ayudar a levantarnos siempre y cuando nosotros queramos levantarnos. Él nos va a animar, pero es una decisión, es una actitud que cada uno de nosotros debe tomar. Así que en lugar de rendirse cuando se presenta una dificultad o se tiene un fracaso, quien persevera, según lo que nos dice el proverbio, se levanta, sigue adelante, lo intenta de nuevo. Y esa es la actitud de persistencia y perseverancia que debemos tener. Así que, hermanos, necesitamos en este tiempo perseverar, mantenernos en persistir, empeñarnos en servir en la obra del Señor aquí en Providencia. Así que, como conclusión, hermanos, en este plan paso a paso, ¿no? que hemos llamado paso a paso, regresando, paso a paso, regresar a la iglesia, al edificio, congregarnos, paso a paso espiritual, ¿no? Lo hemos tratado o hemos mirado como una estrategia gradual para enfrentar sanamente y fortalecido nuestro regreso aquí a la congregación, aquí a este edificio, aquí al templo, ¿no? Y confiamos en Dios para que nos cuide en este tiempo, en este momento que estamos viviendo y nos guíe de la mejor manera para volver a congregarnos, con los mejores cuidados que debemos tener sanitariamente, pero también necesitamos tener los mejores cuidados espiritualmente. Así que en las últimas 4 semanas, hermanos, hemos aprendido estos 4 pasos sobre aquellas actitudes que debemos tomar desde ahora en adelante, desde ahora hasta que podamos tener la apertura de nuevo de nuestro local, desde ahora que podamos empezar a reunirnos aquí físicamente. Lo que sabemos es que probablemente habrá restricciones, habrá obligaciones específicas que tenemos que tomar, pero el avance o el retroceso de este paso en particular, de nuestro paso espiritual o de otro, ¿no es cierto?, está sujeto a las actitudes que tengamos al Señor. Espiritualmente
no podemos tal vez tener restricciones o retrocesos, como puede pasar físicamente, ¿no? Que volvamos volver hacia atrás un paso y volver a estar en confinamiento o en cuarentena. Pero el ánimo aquí es espiritual, el ánimo aquí paso a paso que crecer espiritualmente, estar preparado para cuando nos corresponda. Así que necesitamos animarnos, hermanos, para estar, y esto es muy importante, para estar emocionalmente sanos y regresar a nuestra casa de oración, a nuestra iglesia, a nuestro edificio, ¿verdad? Con las mejores actitudes y con actitudes mucho mejores que las que teníamos antes. Así que te animo en este tiempo en que vamos a comenzar a regresar, mientras nos preparamos a poder congregarnos, a reunirnos paso a paso, de a poco, aquí en el edificio, cuando podamos, a un tiempo. Y recuerda este paso a paso, ¿no? Medita en cada uno de estos pasos, de estos 4 pasos. Recordemos cuáles son. El paso 1 nos hace reflexionar, y con esto quédate, ¿no? ¿Cuáles son mis actitudes hacia Dios? ¿Cuáles son mis actitudes? ¿Cuáles son tus actitudes hacia Dios? El paso 2 nos ayudó, nos animó, nos aconsejó a ver cuáles son mis actitudes hacia mi propia persona, hacia mi ser, ¿no? ¿Cuál era mi actitud hacia mi ser? Y el paso 3 nos enseñó, nos exhortó, nos animó a mirar cuáles son mis actitudes hacia mis hermanos. ¿Cómo yo debo actuar? ¿Qué actitudes, qué conductas yo debo tener ahora hacia mi hermano? Y este 4 paso, hermanos, que miramos el día de hoy, ¿verdad? Nos hace preguntar o pensar cuáles son mis actitudes hacia mi trabajo en la congregación. ¿Qué actitudes debo tener yo para servir de mejor manera? Esa es la reflexión para el día de hoy, ¿no? Cuando venga, sabemos que debemos tener una mejor actitud hacia Dios. Debemos saber que tenemos que tener una mejor actitud hacia adentro, adentrarnos, saber cuáles son las actitudes que yo debo tener. A la vez tengo que saber cuáles son las actitudes, ¿no es cierto? Y los miramos que yo debo tener hacia mi hermano, hacia el prójimo, ¿no? En ese sentido todo esto tiene una forma como la cruz, ¿no? Vertical en mi relación hacia Dios y horizontal, ¿no es cierto?, en relación a mi hermano, hacia mi propio interior. ¿Y cuáles son mis actitudes? Finalmente, estando bien con Dios, estando bien conmigo mismo, estando bien con mi hermano, saber cómo actuar en cada uno de esos puntos. Ok, y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en la iglesia? ¿Cuáles deben ser mis actitudes para hacer la obra del Señor? Así que, hermanos, los animo a que pensemos, a que reflexionemos en este proceso, en este paso a paso. Pronto empezaremos ya a reunirnos acá y yo les pido que estemos todos pensando en aquello, en lo que debemos hacer, qué es lo que Dios nos tiene destinado a hacer, qué es lo que Él quiere, y en este tiempo estemos orando por este paso a paso. Regresamos. Oremos. Querido Padre nuestro, Señor, te damos gracias por este minuto, por este tiempo, por estas palabras, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, meditar, reflexionar de qué manera podemos regresar de manera espiritualmente sanos, Padre. Ayúdanos a sanarnos espiritualmente, a estar mejor, a tener nuestra vida balanceada, equilibrada, Señor, en este paso a paso, a poder llegar aquí, Señor, a reunirnos en algún momento en el tiempo, aquí en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestro edificio, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a tener mejores actitudes hacia ti y hacia el Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, también cada día a tener mejores actitudes hacia nuestra propia persona. ¿Cómo está nuestra relación contigo? ¿Cómo está nuestra vida devocional, nuestra vida de oración? ¿Cómo está nuestro yo, Señor? Ayúdanos también, Señor, a tener mejores actitudes hacia mis hermanos y el prójimo, Padre. ¿Cómo yo debo tratar a mi hermano? ¿Cómo yo debo cuidarlo, Señor? ¿Cómo yo debo disponerme en esa relación con mi hermano, Señor, hoy? Y también, Señor, ayúdanos, Padre, a pensar, a reflexionar, a tomar la iniciativa. ¿Cómo puedo yo servir de mejor manera a la iglesia? ¿Cómo puedo yo ser un mejor mayordomo? ¿Cómo puedo yo ofrendarme a la iglesia? ¿Qué puedo hacer en la iglesia? ¿Qué trabajo puedo hacer? A tomar la iniciativa para poder servir, Señor, en tu reino, Padre amado. Te amamos, Señor, te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús, te dejamos todo esto. Amén.